Ok, entonces habíamos dicho que la idea de ver en los cuatro evangelios, en lo que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, íbamos a ver cómo desde cuando el Señor Jesucristo les avisa que va a entrar a Jerusalén porque era necesario que se cumpliese su tiempo y que fuese crucificado y que fuese muerto, de acuerdo a las profecías, les empieza a avisar que pues ya se tiene que ir, ¿no? Ya tiene que entrar a Jerusalén. Y los mismos discípulos le dicen, Señor, pero están atentando contra ti. Y dicen, no es necesario que yo vaya. Entonces, queríamos tomar la perspectiva de los cuatro evangelios, desde que él avisa esto hasta su resurrección. Estamos ya por terminar, nos faltan muy pocos capítulos, porque el 26 estuvo larguísimo, el de Mateo, y en base a ese, pues nos estamos más o menos guiando, ¿no? Para hacer referencia en los otros evangelios de los acontecimientos, de los diferentes acontecimientos que se sucedieron. El Señor les avisa, vimos la entrada triunfal del Señor Jesucristo, luego cómo les avisa que iba a ser entregado, él ora en el Getsemaní, luego viene la traición y el arresto por parte de Judas, luego viene cómo Jesús está ante Anás, y luego cómo de ahí lo mandan con Caifás, y de ahí veíamos que cuando él está en los patios de Anás, de la casa de Anás, es cuando él tiene esta negación, la negación de Pedro que estaba profetizada. Entonces, después lo mandan al Señor Jesucristo al Sanedrín, lo mandan ante Pilato, y entonces Pilato está cuestionando al Señor Jesucristo respecto a si Él es el Cristo. El mismo Pilato tenía curiosidad de conocerlo porque ya la fama del Señor Jesucristo, los milagros que Él hacía, pues ya eran muy conocidos durante estos 3 años que Él está llevando el Evangelio, ¿no? Llevando la palabra y llevando este mensaje de salvación. Nada más que Él no llevaba el mensaje, ya lo hemos platicado en otras clases, él no llevaba el mensaje diciendo, cree en mí porque yo vengo a morir por sus pecados y en mi sangre vas a tener la salvación de tus pecados o la limpieza de tus pecados, porque solo los pecados solamente se limpiaban con sangre, por eso eran los sacrificios que se hacían en aquel entonces. Entonces, el Señor Jesús lo que predicaba era el arrepentimiento de pecados, como lo hacía Juan el Bautista. Entonces, todavía la iglesia no empezaba a predicar sobre la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo porque todavía no había sucedido. La intención era que lo conocieran al Señor Jesucristo, que reconocieran que Él era el Mesías, que posiblemente Él era el Hijo de Dios, que la palabra y la enseñanza que venía de Él, pues estaba ungida por Dios, porque todos los judíos sabían que ningún milagro se podía hacer si no era de parte de Dios, si no estaba autorizado por Dios. Entonces, y así sucesivamente, el Señor Jesucristo va dando testimonio y más adelante le preguntan, ¿eres tú el rey de los judíos? Dice, bueno, pues eso es lo que a ti te han dicho, ¿no? O eso es lo que dicen, te han dicho de mí. Entonces, nos quedamos hasta Lucas 23:4 y ahorita, hablando del mismo tema, que es como es cuando Pilato dice que no encuentra ningún pecado en el Señor Jesucristo, pero los judíos insisten en que sea crucificado, ¿no? Entonces, vamos a ver Juan 19, del 4 al 6, por favor. Pilato ya le había dicho al Señor Jesucristo en el 18:37, les dice, este, eres tú su rey, ¿no? Y entonces es cuando Jesús le dice, tú dices esto, que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y más adelante le dice, este,
le dice en el 39, pero vosotros tenéis la costumbre de que, ya hablando Pilato con el pueblo, dice, pero ustedes tenéis la costumbre de que yo les suelte en la Pascua, a uno en la Pascua, dice, ¿quieres pues que le suelte al rey de los judíos? Entonces todos dijeron a voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y entonces los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con manto de púrpura y le decían, salve rey de los judíos, le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, no, mirad, os traigo fuera, mirad, os lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato dijo, he aquí el hombre. Hay partes aquí en el Evangelio donde no lo dicen, pero a él le dan un báculo. Le hacen un báculo, si no me recuerdo, era con una caña, para que con ese mismo báculo que le dan, se lo quitan y con ese mismo le pegaban en la cabeza y seguramente en la corona. Entonces las espinas pues se le clavaban más todavía, además de que le estaban pegando con una caña, ¿no? Entonces dice que al ver a los principales y los sacerdotes dijeron y volvieron a decir, crucifícale, crucifícale, y Pilato les dice, tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo en el delito, ¿no? Delito, ningún delito en él. Comentábamos en los anteriores escritos que habíamos visto que ellos dicen más adelante que la sangre de este justo sea sobre de ellos y sobre de sus hijos. A pesar de que mucha gente conocía de Jesucristo y de los milagros que hacía, la gente que creía estaba siendo eh, amenazada para que si alguien decía que reconocían a Jesucristo como el Mesías o como el Hijo de Dios, que entonces lo iban a excomulgar. Y por esto mucha de la gente que también sí creía que Jesucristo era el Mesías, pues se mantenía a la expectativa. Luego, había los otros que ya eran parte de la iglesia, ¿no? Que además eran independientes de los apóstoles, que pues la mayoría habían salido corriendo. Entonces, esa era la situación, así es como se veía es este momento en el cual la gente a voces aclamaban a una sola voz, se puede decir, que mataran al Señor Jesucristo, ¿no? Que lo crucificaran. Entonces dice en el 8 que cuando Pilato oyó decir esto tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y le dice a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta, ¿no? Entonces, perdón, hace rato les decía del Sanedrín. El Sanedrín es donde se juntaban los sacerdotes en el templo y el pretorio, que lo confundí con el pretorio es donde estaban, era como el juzgado donde estaban los soldados de este Pilato, ¿no? Perdón por la equivocación. Aquí ya habíamos leído también que la mujer de Pilato le dice que no tenga nada que ver con la muerte de este justo porque había padecido mucho por él en sueños. Entonces, él ya le había avisado, el Señor ya le había avisado que se abstuviese, le había avisado a Pilato, ¿no? Para que no tomase parte realmente. Por eso es que Pilato se lava las manos y dice, sea la sangre de este justo sobre ustedes. Entonces, porque obviamente le estaba quedando claro a Pilato que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, ¿no? Estaba por las pláticas que había tenido, Jesucristo ya le había dicho que su reino no era de este mundo y cuestiones por el estilo, ¿no? Sabían que él se decía el Hijo de Dios, el mismo sacerdote se lo dice a Pilato, cuando le dice, es que él se dice Hijo de Dios y para nosotros eso es ser reo de muerte. Y le dice, pues mátenlo ustedes. Y dice, no, es que a nosotros no se nos permite matar a nadie, ¿no? ¿Tienen alguna duda? ¿He sido claros ahí? Sí. Ok. Entonces,
fíjense, habíamos salido del capítulo 26 de Mateo y vamos en el 27 ya. Y pero ahorita vamos a ver algo que no aparece más que en el Evangelio de Lucas, que es cuando lo mandan al Señor Jesucristo con Herodes. Entonces, vamos a Lucas 23:7. Sí, como los dos eran gobernadores de diferente región por parte del Imperio Romano, pues en sí había como cierto celo y cierta contienda. Pero Pilato, al sentir la presión y sabiendo que Jesucristo era inocente, dice, pues se lo voy a mandar a Herodes, ¿no? Y entonces, sabiendo que Jesucristo, se decía, o decían ellos, que Jesucristo era de Galilea, que era Galileo. Entonces, ¿se acuerdan que cuando decíamos que por qué la gente no creía que Jesucristo era el Mesías? Una de las cuestiones por las cuales no creían que Jesucristo era el Mesías es porque la profecía decía que en Belén iban a ser el Mesías. Y todos ellos asumían, ya con el tiempo, que Jesucristo había nacido en Galilea, no que había nacido en Belén. Entonces, ese era uno de los motivos que decían, ¿no? También decían, bueno, pues nosotros conocemos a sus padres y conocemos quiénes son sus hermanos. Dice, y otra de las profecías decía que nadie iba a saber de dónde venía el Mesías, ¿no? Entonces, todas esas pequeñas circunstancias, por conocer de la misma Biblia, les era también impedimento para saber cómo se estaban cumpliendo las profecías del Mesías cuando vieron al Señor Jesucristo, ¿no? Además de que lo estaban viendo encarnado y no podían tampoco, a pesar de que estaba profetizado que iba a ser encarnado, que iba a nacer en Belén y que iba a ser del linaje de David, ellos no esperaban que fuese un hombre, esperaban algo mucho más imponente, ¿no? O algo por el estilo, que fuese un hombre, pero que súper político, que los quitara de la opresión romana. Entonces sí ven ese punto, ¿no? Lo ve, Sí. entonces Pilato ve que él es de Galilea y dice, pues se lo voy a mandar al que es el gobernador de la región de Galilea. Y es que se lo manda a Herodes. Herodes lo único que hace es hacer escarnio de él y se lo vuelve le viste como ropas finas y se lo vuelve a regresar, ¿no? Entonces, pues hasta ahí se supone que llega otra vez con Pilato. Y entonces es donde ya se da la última parte del proceso, ¿no? Cómo los judíos quieren que Pilato que el Señor Jesucristo sea crucificado. Entonces vamos a Mateo, siguiendo con la narrativa, vamos a Mateo 27. 27. Ok. Del 21 al 31, por favor, Flaco. Listo. ¿A quién quiere que les entregue? ¿A Barrabás o a Jesucristo? Dice, no, a Barrabás. Y dice, ¿qué hago entonces con Jesucristo? Porque ya les había dicho que él era inocente. Y les dice, perdón, dice, todos dijeron una vez, sea a un mismo momento, ¿no? Sea crucificado. Y dice, pues qué mal os he hecho, pero aún gritaban más, se exasperaban, porque no se estaba haciendo la situación como ellos querían. Entonces les dice Pilato, al tomar una bandeja, como ya había estado bajo el aviso de su esposa, dice, pues se lava las manos y dice delante del pueblo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y entonces es cuando les digo que el pueblo responde, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ¿no? Entonces Barrabás lo entrega para que sea azotado y para ser crucificado. A fin de cuentas iba a ser crucificado después de pasar por el martirio de la crucifixión, que era previo, era obligatorio antes de la crucifixión, porque los procuraban debilitar lo más posible para que llegasen casi que semi-muertos a morir a la crucifixión. Entonces,
se lo llevan al pretorio, ¿no? Que era lo que yo les decía. Y, por ejemplo, cuando ven que agarran al Señor Jesucristo, antes de llevarlo a la casa de Anás, se lo llevan al concilio. El concilio es donde se juntan los sacerdotes y los ancianos y demás para tener sus juntas y todo esto, ¿no? Porque fue cuando a donde lo llevan primero para ser acusado. De ahí lo llevan al pretorio. El pretorio era una especie de tienda de campaña donde estaban acuartelados los soldados o los militares del ejército. Y después cuando lo llevan al Sanedrín, el Sanedrín era el Consejo Supremo o el Tribunal Supremo donde estaban los judíos al servicio, bueno, no al servicio, sino entregando cuentas o resultados ante el gobierno de los romanos. Perdón que brinque de una cosa a otra y me corrija sobre la corrección y la corrección anterior, pero es que acabo de encontrar la nota. Ya me acordé cómo está la onda. Ahora sí, ¿tienen dudas de eso? No, Yo la verdad sí tengo una pregunta que Sí, toda la vida me he preguntado y me da como cosita. Bueno, curiosidad saber, hermano. sí, Yo quiero preguntar entiendo que Dios mandó a su Hijo Jesucristo pues, con todo este proceso para al final del día perdonar los pecados de la humanidad, ¿no? sí. Pero la parte que no entiendo es por qué tenía que haber pasado ese proceso de sufrimiento, o por qué no Dios le dio una muerte a lo mejor rápida y que no sufriera tanto, ¿no? Si al final del día era la muerte de Jesucristo la salvación del pecado, ¿por qué no fue algo más rápido? ¿Por qué tuvo que pasar por tantas cosas así como feas? Mira, era la conjunción de varias leyes. Qué buena pregunta, ¿eh? Era la conjunción entre las leyes y los procesos de castigo. Por ejemplo, la ley decía, la ley de los judíos para los sacrificios por los pecados, decían que sin sangre no podía haber remisión de pecados o limpieza de pecados o quitar los pecados. Tenía fuerza que haber un sacrificio de sangre. Los judíos llega un momento en que se acostumbran tanto a estar pecando que pues ellos decían, pues peco ahorita y al rato llevo unos palominos o llevo un becerro o un borrego y ya me quito de broncas, pero ya hice todo lo que yo quería hacer. Se vuelve algo muy cotidiano, muy común. Hay unas partes, creo que es el Salmo 53, no me acuerdo si al final del 51 y en el 50, si no me recuerdo. El caso es que hay varias partes. Hay una parte en Primera de Samuel donde le dice el profeta a Samuel que es mejor la obediencia que los sacrificios. Hay otra parte en esos salmos que te decía yo, donde dice que los sacrificios de ellos es como si mataran un perro, porque no tenía ningún valor, no tenía ningún significado. Y otra parte donde les dice el Señor a los judíos, les dice, dice, yo soy dueño de todo, ¿acaso necesito que tú vengas y me hagas sacrificios cuando todo es de mi propiedad? ¿No? Entonces, cumpliendo esa parte de la ley de limpiar con sangre, la profecía es que el Señor Jesucristo tenía que ser sacrificado. Pero para esto tenía que pasar sin pecado y sufrir lo mismo que un hombre para ser merecedor de pasar sin pecado. Entonces, por eso Dios es hecho carne. O sea, y eso lo dice 1 Timoteo 3:16, que Dios fue hecho carne, visto visto de los ángeles, creído por la gente, por el mundo y así sucesivamente. Ungido por el Espíritu Santo y otras cosas. Hablando del Señor Jesucristo, que es el único Dios
que fue hecho carne. Entonces, en Isaías 53 habla de que precisamente el sacrificio de Cristo era que como cordero iba a ir a ser entregado guardando silencio y obedeciéndose, siendo obediente hasta la muerte de cruz. ¿Y por qué tenía que ser una muerte de cruz? Porque la muerte de cruz era para todos los pecadores. Entonces, y era maldito, y era era maldito, y era castigado el pecador por morir colgado en un madero, o por morir en un madero. Eso es lo que decía la ley, es lo que decían, no nada más ejecutada por los romanos, sino también ejecutada por los judíos, llevada a los judíos a través de Moisés y demás, que son las leyes que se cumplían. Entonces, fue hilar el sacrificio de Cristo para presentarlo como el Cordero Inmolado, que fuese obediente durante toda su vida sin pecado, a pesar de padecer todas las necesidades y todas las tentaciones que padece el hombre. Jesucristo llega a la cruz sin pecado. Y al llegar a la cruz sin pecado puede pagar en el madero, haciéndose maldito por la muerte, pero libre de pecado. O sea, se vuelve con un castigo de maldición por aquellos que hemos pecado, siendo libre de pecado, para que con su sangre limpia pudiésemos nosotros ser limpios de nuestro pecado. ¿Sí más o menos te expliqué el por qué? Sí, gracias. Sí. ¿Alguien más quiere anexar algo de lo que dije? ¿No? ¿Nadie? ¿Naiden? Bueno, entonces seguimos. Bueno, Sí, a ver, ¿levantaste la mano, Angie? sí, Sí, dime. hay una parte en Isaías que habla sobre la profecía con lo que tú preguntabas, Hermosa. Desde que nace hasta que muere se tienen que cumplir ciertas situaciones con el Cordero. Y cuando se cumplen todas esas profecías, entonces es cuando Cristo es crucificado y todavía falta la parte de la resurrección que va a venir más adelante. Entonces es cuando ya nos limpia de pecado y al él subir, él ya es victorioso y también nosotros somos victoriosos porque al mismo tiempo se cumplen todas las profecías para que nosotros podamos ser salvos y limpios de pecado. Era una cosa necesaria. Era necesaria. Sí, nosotros Muchas nos hacemos coherederos con el Señor Jesucristo a través de su sacrificio. Porque Dios ya nos ve a través en lugar de vernos a través de la sangre de algún animal, nos ve a través de la sangre del Señor Jesucristo, que es un sacrificio hecho una sola vez y para siempre. Y a fin de cuentas, pues un sacrificio, ¿no? La prueba de que era tan duro y de que el Señor Jesucristo no quería ir es cuando Él está orando en el Getsemaní, que lo vimos en una de las lecciones, donde le dice, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sabía que tenía que pasar por la crucifixión y que iba a ser algo mucho, muy doloroso, mucho, muy difícil. Tan así que hay un momento en que dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Sí, el proceso del Señor Jesucristo es muy interesante cuando lo ves un poco en la historia, un poco en los hechos reales, porque hay gente que dice que no siempre el Señor Jesucristo supo que era el escogido de Dios, ¿no? Pero bueno, se dice que a los 12 años ya sabían. Perdón, ¿cuál era su plan? ¿Cuál era su propósito? Misión. Sí, su misión. Y de ahí otra? también viene, Sí, y Javier. de ahí también viene, ¿cómo se llama? En el pasaje de Juan 3:16. Ajá. Sí, sí, sí. Que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, se tenía que cumplir, se tenía que hacer así. Era el plan maestro y perfecto de Dios, vaya.
mandar a su hijo y que sufriera por los pecados de todos nosotros, o sea, y de esa forma tan cruel, porque pues, realmente sí, a mí me da también cosita, cuando andamos leyendo la crucifixión del Señor, pero era necesario. Sí, y la vamos a ver un poco más a detalle, y vamos a ver algunos detalles de la crucifixión, pero a lo que voy es a eso, ¿no? Que para cumplirse, se tenían que cumplir, ya se los había platicado yo. Mucha gente dice que son 300 profecías que hablan sobre el Mesías, y que 150 de ellos, más o menos hablando de que la mitad de las profecías hablan del Mesías humilde, que es el Señor Jesucristo, y la otra habla, las otras 150 sobre el Mesías reinante. El caso es que la ley de probabilidades para cumplir todas las cosas, pues es algo imposible de leer, ¿no? Entonces, yo se los había dicho, cada probabilidad es un cero que se le agrega a una secuencia. Si fueran 2 profecías, la probabilidad sería una entre 100. Le aumentas otra profecía y es una entre 1000. Le aumentas otra y es una entre 10,000 y así sucesivamente. Entonces, imagínense cuál es la ley de probabilidades cuando son 150 profecías que se cumplieron, son 150 ceros. Entonces, es una cifra innombrable, pero que se cumplió. Entonces, es muy interesante. ¿Por qué? Porque estaba señalado, como yo dije, que iba a nacer en Belén, que iba a ser crucificado en un madero, que iba a ser inocente, que iba a ser pasado por el Cordero de Dios, que iba a nacer en Belén, que iba a ser vendido por 30 monedas de plata, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que iba a entrar a Belén montado en un pollino, que se le iba a decir rey de los judíos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay infinidad de profecías que hablan de Jesucristo. Pero las más notables son esas, ¿no? Entonces, César, sí. ¿todavía te acuerdas cuántos años antes se vio la profecía con Isaías? Isaías, mira, Porque él habla muy claro en Isaías de que viene Cristo y todo lo que se tiene que cumplir. es ¿Cuántos que años antes fue? la profecía de que del linaje de Abraham iba a venir, luego 1000 años, David fue 1000 años antes del Señor Jesucristo. Y sobre David estaba la profecía de que de su linaje iba a nacer el Mesías. Y más adelante Isaías habla en Isaías 53 del Señor Jesucristo como el Cordero inmolado. Entonces, las profecías venían desde mucho antes. ¿Sí me explico, no? A más de 1000 años atrás. Y después fueron las últimas profecías que fueron más o menos como 300 años antes de Cristo, pero hablando del Cordero inmolado, que fue la profecía de Isaías, fue 700 años antes de que él naciera. Y se dice fácil, ¿no? 700 años es un montón. Sí, pero ya Sí. estaba predestinado todo eso. Así es. Ujú. ¿Seguimos? Sí, Está gracias. interesante, ¿no? Entonces, decíamos, ¿no? Que vemos cómo es entregado entonces para ser crucificado y cómo es maltratado, y todavía no llegamos en sí a la crucifixión, que es exactamente lo que sigue después. Entonces vamos a ver qué dicen los otros 3 evangelios respecto a esta etapa donde entregan al Señor Jesucristo para que sea crucificado, ¿no? Donde el pueblo quiere que sea crucificado. Entonces, Marcos 15, del 6 al Jesús 20. sentenciado a muerte. ¿La Muchas acabó? veces piensan que le quitaron la ropa y que desnudo lo suben, ¿no? Entonces, eso sucede más adelante. Por lo pronto, ahí le vuelven a poner sus ropas y lo entregan para ser crucificado.
Entonces, como ven, le hacían reverencias y lo golpean con el mismo báculo que le habían dado, que era la caña que mencionan aquí, y diciéndole salve rey de los judíos, ¿no? Vemos también que pues el Señor le dice a Pilato, ¿no? Pues qué mal ha hecho en el 14, pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado, ¿no? Ok, entonces Lucas 23, en el 14 dice, pero habiendo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Entonces, ya sabía que le había, fíjense, ellos habían dicho que él se hacía pasar por rey para hacer una revuelta, para que lo proclamaran rey, para que se levantase contra el César. Entonces, dice Pilato más adelante, no, pues eso no es verdad, no hay delito en él. Después le dice a uno de los sacerdotes, y ese sacerdote le dice, bueno, es que él se dice que es que es el Hijo de Dios y que es rey de los judíos y que y si se dice Hijo de Dios es digno de muerte, ya lo habíamos comentado. Más adelante vemos en el 16 que entonces Pilato en cierto momento pues estaba resuelto, ¿no? A liberarlo. Dice desde el 15, y ni aun Herodes, que ya lo habían mandado con Herodes, porque os remití a él y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Dice en el 16, ahora sí, le soltaré pues después de castigarle. Pero entonces ellos se niegan, ¿no? Y dicen en el 18, fuera con y suéltanos a Barrabás. Más adelante dice, haciendo una aclaración en el 19, dice que él sí había había ocasionado sedición, que era una revuelta para rebelarse en contra de los romanos. Entonces, no solamente sí había hecho sedición, sino que también era culpable de homicidio. Pero bueno, lo perdonan y a él lo liberan. Entonces, después dice en el 21 que ellos gritaban más a voces, crucificarle, crucificarle, ¿no? Entonces les dice él, es que no encuentro, por segunda vez les dice, más bien por tercera vez dice aquí, ningún delito digno de muerte he hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. Pero entonces ellos se instan más o insisten más en que fuera crucificado y alzaban más las voces, tanto principales como sacerdotes, y pues obviamente alborotando al pueblo con las consignas que ya habíamos platicado antes, de que o jalaban con los sacerdotes o de plano los excomulgaban, ¿no? Y entonces en el 24 Pilato lo sentencia y y entonces pues cede a lo que ellos pedían. Después pues ya lo entrega, es echado en la cárcel por sedición y homicidio. No, le soltó al que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, y entonces entrega a Jesús a la voluntad de ellos, del pueblo, para ser crucificado. Más o menos vemos que es lo mismo en los evangelios, cómo se van enseñando algunos pequeños detalles de más o de menos, con respecto al sacrificio del Señor Jesucristo, las diferentes partes donde está presentado, donde es acusado, cómo 3 veces sale a la defensa Pilato y pues nomás nunca puede quitar esta locura de estos cuates, ¿no? Por último, vamos a ver Juan 18. Es cuando él le dice a Jesucristo que si él es el rey de los judíos, ¿no? Y le dice al Señor Jesucristo en el 34, ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Entonces Pilato le dice, ¿acaso soy yo judío? O sea, yo no sé ni de lo que me estás hablando, no sé de qué te acusan,
ni me interesa, se puede decir, ¿no? O sea, simplemente sé que aquí te están trayendo. Dice, tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Dice, ¿qué has hecho? Y entonces es cuando el Señor Jesucristo les dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces le dice Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Sí ven? Lo que preguntaba Vale es precisamente eso. Para eso había venido el Señor Jesucristo. Para hacer mencionar la verdad, para hacerla valer, para justificarla o dar testimonio de ella y para ser crucificado para la salvación de nosotros. Ahora sí, ya me seguí de filo. Es que también va a salir el 19. Entonces, si quieres leer desde el 38 hasta el 19:15, por favor. 16. Ok. Hasta aquí es donde los judíos entregan al Señor Jesucristo para que empiecen a torturarlo, lo golpearan y demás. Y después ya viene en sí todo el proceso de la crucifixión. Por eso estamos abarcando los evangelios hasta esa parte. Ok. Entonces, pues vemos, ¿no? Que Jesucristo le dice que su reino no es de este mundo y se queda con esa primera idea, de que no está hablando de que su reinado sea de ahí. Entonces, va Pilato y le dice, ustedes tienen la costumbre de que le suelten la Pascua a alguien, ¿no? Y dicen, ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? O sea, como poniendo el dedo en la llaga, ¿no? ¿No quieren que le suelte a su rey? Y dicen aquellos, no, se ponen más locos. Porque ya le habían dicho que él se decía rey. Y entonces, ellos gritan, no, a Barrabás, ¿no? Ellos sabían que era ladrón, que había hecho sedición y que además de esto era asesino. Pero bueno, lo dejan, lo exigen a él. Y dice así, entonces toma Pilato a Jesús y lo suelta, ¿no? Digo, perdón, y lo manda que lo azoten. Los soldados, que es el primer castigo que le dan, todavía no estaba sentenciado a la crucifixión. Entonces los soldados es cuando le hacen la corona de espinas, porque les digo que ya se decía que él era el rey, se lo ponen en la cabeza y es cuando le empiezan a pegar con la caña, ¿no? Que aquí no aparece. Y después le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Y entonces agarra a Pilato y se lo saca otra vez y le dice, mire, aquí se los tengo, ya lo castigué para que entiendan que no hay en él ningún delito, y por lo menos no ninguno digno de muerte. Y dice, sale Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura y les dice, he aquí el hombre. Y entonces cuando le ven los sacerdotes y los alguaciles empiezan a gritar más fuerte, crucifícale, crucifícale. Y entonces Pilato les dice, tomen ustedes y ustedes crucifíquenlo, que era lo que les decía. Porque yo no hallo en él ningún delito. Era la segunda vez. Y entonces los judíos les respondieron, nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe morir, no porque se haya dicho rey, sino porque se hizo a sí mismo hijo de Dios, o se dijo a sí mismo hijo de Dios. Y pues claro, él decía, yo soy el hijo de Dios, yo soy el Mesías, y aquellos pues no, nada que ver, ¿no? De lo que ellos conocían de Cristo, con lo que estaba profetizado, pues había muchas diferencias, por eso no podían ellos tampoco aceptarlo.
Cuando Pilato escucha que Jesucristo se decía el Hijo de Dios y sabe que Cristo ya le dijo antes que su reino no es de este mundo y que es lo que viene a anunciar la verdad y que aquellos que son de la verdad son los que lo escuchan, todo aquel que es de la verdad oye mi voz, le dice el Señor Jesucristo. Y entonces Pilato pues, no es tonto, no está ahí por ser tonto, hila todo lo que está pasando y entonces es que le da miedo, porque dice, si este se dice Hijo de Dios, su fama de que hacía milagros y demás le precedía y por eso todos querían entrevistarse con él, y después ven que por eso quieren que lo crucifiquen los judíos, y porque él mismo se decía que era el Mesías, el Hijo de Dios, y ve que Cristo, con todo el temple del mundo, le dice, pues, si mi padre no lo quisiera, podría mandar una legión para defenderme, ¿no? Y cosas así. Y entonces le entra temor. Su esposa de Pilato ya le había dicho que había padecido en sueños, que no tuviese nada que ver con este justo. Y entonces, él hilando todo lo que estaba sucediendo, pues le entra miedo. Y entonces dice Pilato, en el 9, ¿no? Dice, entró otra vez en el pretorio y le dice a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús ya no le daba ninguna respuesta y él le dice, ¿a mí no me hablas? En el 10, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y es entonces cuando el Señor Jesucristo le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada desde arriba, por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene, ¿no? Luego dice que entonces, desde entonces, Pilato procuraba soltarlo. Y entonces dice, pero ellos daban más voces, ¿no? Diciendo, si a este lo sueltas, no eres amigo de César, porque todo aquel que se hace rey, a César se opone, al rey se opone, al César. Y entonces Pilato, oyendo esto, lo lleva afuera y se sentó en el tribunal en el lugar que es llamado el enlosado, y en hebreo el Gábata. Era la preparación de la Pascua. Ellos ya tenían la Pascua pronta. Ahorita ya no vamos a ver los horarios, pero ya los tengo anotados para después decirles cómo desde las 11 de la noche que lo apresan hasta las 3 de la tarde del día siguiente, que es que muere, cuáles son los horarios en los cuales va pasando por el pretorio y todo esto. Entonces, ya me perdí como es de costumbre. Entonces la preparación de la Pascua, y como a la hora sexta, entonces dice a los judíos, he aquí vuestro rey. La hora sexta eran las 12. No sé si ya les expliqué cómo funcionaban los de la Pascua. Perdón, las horas de la vigilia de la noche. Las vigilias de la noche empezaban a las 6 de la tarde. Y cada 3 horas eran la primera vigilia eran las primeras 3, la segunda es a las 6, así, ¿no? A las 6 horas y así. O sea, digamos que era de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3, de 3 a 6. Es la primera, la segunda, la tercera y la cuarta vigilia de la noche. Duraban 3 horas cada vigilia. Entonces, a las 6 de la mañana empezaba otra vez la hora. La primera hora de la mañana eran las 7 de la mañana. La segunda hora eran las 8 de la mañana y a la sexta hora eran a mediodía, las 12 del día. Cuando ya pasaron por todo este proceso durante toda la noche y demás, a las 12 del día es cuando Pilato le dice, he aquí a vuestro rey. Y entonces ellos le empiezan a decir, he aquí a vuestro rey, crucifíquenlo. Entonces, ellos le respondían, tanto los principales sacerdotes, no tenemos más rey que al César, ¿no? Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron para ser crucificado. Ahí es donde empieza, a las 12 del día, empieza este proceso. El Señor Jesucristo muere a las 3 de la tarde,
Entonces, durante esas 3 horas viene todo el martirio. Imagínense qué martirio tan intenso que en 3 horas lo matan. Está chido, ¿no? ¿Dudas? No, No, César. No tenemos, no. ¿Comentarios? Bueno, espero que no se me agüiten por las clases. por el proceso de la clase. Está bien, bueno, me refiero que está padre el hecho de que lo lees, ves cómo los evangelios coinciden, explicando el porqué del temor de Pilato, la insistencia de los judíos, cómo era tan evidente que Cristo era el Mesías, por qué es que la gente había creído en él. Entonces, cuando ves todas estas cosas como las hemos estado estudiando a través desde la entrada triunfal del Señor Jesucristo, pues sí, es un proceso muy interesante, ¿no? Muchas veces leemos la Biblia, pero no alcanzamos a ver todo el contexto, lo profundo que es todo esto. ¿Ven? ¿Está bien? Sí. Bueno. Empieza desde el 52, Ok, en el 13 y todo el 53, por favor. ok. Sufrimientos del siervo de Jehová. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, y así asombrará a él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como la raíz seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él a nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de él sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de nuestro pueblo fue herido. Y se dispuso con los impios su sepultura, mas como los ricos fue en la muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y por la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por lo tanto, yo le daré parte de los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado pecado de muchos, llorando por los transgresores. ¿Viste? Sí, Dice, con todo en el 10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado,
verá el linaje, vivirá por los días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿No? O sea, lo que estaba planeado se ve culminado en ese momento. Dice el 11, verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Para eso tenía que morir en un madero. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Está muy claro, Isaías 53 es un parteaguas para la fe judía, porque estaba profetizado lo que pasó con el Señor Jesucristo. Y en 1 Timoteo 3:16, si quieren buscarlo, pero lo voy a leer. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La piedad o la salvación o la gracia se interpreta igual. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Ya viste? Entonces, Sí. eso ya es un testimonio que da Pablo respecto a lo que ya se había profetizado del Señor Jesucristo. Y lo mismo dice Isaías no, 1 Corintios 15, versículo 3. Entonces, si quieren, busquen 1 Corintios 15, 3. Javis, búscalo para que lo leas, por favor. Del 15:1 al 4, por favor. Ok. Dice la resurrección de los muertos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ok. Hasta ahí, ¿verdad? Sí, hasta el 5, pues está bien. Perfecto que lo hayas leído hasta el 6. Más de que se apareció a los 12 y luego a más de 500 hermanos. Y después estuvo con ellos más de 40 días, dándoles testimonio para que vieran que había sido realmente encarnado. Luego dice el Salmo 50, en el versículo 12, hasta el 15, por favor. Ok. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o he de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar de mi pacto de tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espada mis palabras.
Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Esta cosa hiciste y no he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended esto, entended ahora esto, los que olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien los libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Ok, Ay, Dios. pero Me seguí, perdón, hermano, estaba sí, muy te entusiasmada. seguiste como hilo de media. Perdónenme. Pero dice en el 12, ¿no? Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Y en el Salmo 51, dice a partir del 15, pues eso dije. Bueno, va de nuevo. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. ¿No? Así es. Y como les decía, y así como esos, pues hay varios versículos que hablan de cómo los sacrificios no era lo que Dios quería. Quería, como lo dice ahí, un corazón contrito y humillado, que reconociera a Dios como su Dios, ¿no? Ok, horas para despedirnos, por favor, Angie. ¿Está Angie, Javis? Sí,